En el corazón de la soleada California, vivía un niño llamado Steve Jobs, cuyos ojos brillaban de curiosidad cada vez que veía una máquina. Mientras la mayoría de los niños se sentían atraídos por los parques y los juegos, Steve se quedaba hipnotizado por el zumbido de la electrónica y la maraña de cables dentro de los aparatos. Para él, no eran solo objetos, eran rompecabezas esperando ser resueltos. Misterios que prometían magia si tan solo pudiera desvelar sus secretos. Mientras otros niños jugaban al pilla-pilla o andaban en bicicleta, Steve pasaba horas en su mesa de trabajo, desmontando cuidadosamente radios, tostadoras y cualquier otra cosa que cayera en sus manos. Quería saber cómo funcionaban las cosas, qué las hacía funcionar y cómo podía volver a montarlas, a veces incluso mejor que antes. Su padre, Paul Jobs, se convirtió en su primer mentor. Paul no solo le enseñó a Steve cómo usar un destornillador o un soldador, sino que le enseñó a apreciar la belleza de la buena artesanía, a enorgullecerse incluso de las partes que nadie más vería jamás. Su garaje pronto se transformó en un país de las maravillas de la invención. Los estantes rebosaban de cables, tornillos y proyectos a medio terminar. Para Steve, era un lugar donde su imaginación podía volar, donde cada herramienta y pieza prometía algo nuevo. Steve aprendió que la paciencia y la atención al detalle podían convertir un montón de piezas simples en algo extraordinario. Cada error era una lección, cada éxito una pequeña victoria que alimentaba su creciente pasión. A medida que crecía, la curiosidad de Steve lo llevó al club de exploradores de Hewlett-Packard. Allí, rodeado de otros jóvenes inventores, vio su primera computadora. Fue un momento que lo cambió todo. Se dio cuenta de que la tecnología no se trataba solo de cables y circuitos, sino de dar forma al futuro. Ese momento plantó una semilla en lo más profundo de su mente. Comenzó a soñar con un mundo donde estas máquinas pudieran hacer más de lo que nadie imaginaba, donde pudieran ayudar a las personas a crear, conectar y explorar. La fascinación de Steve no era solo por cómo funcionaban las cosas, sino por cómo se veían y sentían. Comenzó a dibujar diseños que mezclaban arte y tecnología, creyendo que la belleza y la función siempre deben ir de la mano. Pronto, no solo estaba desarmando cosas, sino que estaba construyendo sus propias invenciones, combinando piezas de nuevas maneras y mostrando con orgullo sus creaciones a cualquiera que quisiera verlas. Las lecciones que Steve aprendió en ese garaje, cómo ver el potencial donde otros veían chatarra, cómo amar el diseño y cómo nunca rendirse, se convirtieron en la base de todo lo que haría. Steve aún no lo sabía, pero cada paso que daba, cada cable que retorcía, lo estaba llevando hacia algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Él veía infinitas posibilidades en cada placa de circuito, en cada página en blanco y en cada nueva idea que surgía en su mente. Esta visión única, ver lo que podría ser, no solo lo que era, se convertiría en su mayor superpoder, distinguiéndolo de todos los demás. El mundo fuera de su tranquilo vecindario no tenía idea de lo que se avecinaba, ni la menor pista de que una revolución estaba tomando forma silenciosamente en un pequeño garaje de California. La historia de Steve apenas comenzaba, y el viaje que le esperaba cambiaría el mundo para siempre. Cada héroe necesita un compañero. Alguien que complemente sus puntos fuertes y llene sus debilidades. Para Steve Jobs, ese fue Steve Wozniak, Woz. Eran un dúo poco probable, pero su sociedad estaba destinada a cambiar el mundo. Woz era un mago con la electrónica. Jobs, un soñador con visión. Woz podía construir cualquier cosa, y Jobs podía vendérsela a cualquiera. Juntos, construyeron una caja azul que permitía hacer llamadas telefónicas gratuitas, aprendiendo que podían convertir ideas descabelladas en productos reales. Esto fue solo el principio. Jobs veía el panorama general. Woz lo hacía funcionar. Su trabajo en equipo era eléctrico. Eran más que amigos, eran cómplices en la innovación. Woz diseñó un nuevo ordenador por diversión, pero Jobs vio su potencial para todos. Él imaginó un mundo donde todos pudieran tener un ordenador personal. Fundaron Apple en el garaje de Steve,
vendiendo posesiones preciadas para financiar su sueño. Estaban dispuestos a arriesgarlo todo por su visión. El nombre Apple sonaba amigable y accesible. Era un nombre con el que la gente podía identificarse, un nombre que resultaba menos intimidante. Arriesgándolo todo, construyeron su primera tanda de ordenadores. Cada uno fue una obra hecha con amor, elaborada con cuidado y precisión. En ese garaje, dos amigos se propusieron cambiar el mundo. No tenían idea de lo lejos que los llevaría su viaje. Sus habilidades combinadas, visión e ingeniería, se volvieron imparables. Eran una mezcla perfecta de creatividad y destreza técnica. Apple Computer nació de la fe y la amistad. Fue un testimonio de lo que dos personas decididas podían lograr juntas. Creían en su idea y el uno en el otro. Su confianza y respeto mutuos fueron la base de su éxito. La revolución comenzó con un acto de fe. Salieron de ese garaje hacia el futuro, llevando el peso de sus sueños. El mundo de la tecnología nunca volvería a ser el mismo. Sus innovaciones enviaron ondas por todo el mundo, cambiando vidas para siempre. Todo empezó con dos Steves y un sueño. Un sueño que se convertiría en un legado inspirando a generaciones venideras. El Apple I era para aficionados, una máquina construida a mano en un garaje, ensamblada por aquellos a quienes les encantaba trastear con cables y circuitos. Fue una maravilla para su época, pero también un desafío, ya que requería conocimientos técnicos y pasión por la experimentación. Para la mayoría de la gente, los ordenadores todavía se sentían distantes, misteriosos e inalcanzables. Pero el Apple II lo cambió todo. Fue un gran paso adelante, no solo una nueva máquina, sino una nueva idea. Un ordenador diseñado para todos, no solo para los expertos. Estaba listo para usar nada más sacarlo de la caja, con un diseño amigable, un teclado completo y una vibrante pantalla a color que lo hacía sentir vivo. Por primera vez, la gente podía simplemente enchufar, encender y empezar a explorar un mundo digital. El Apple II hizo que los ordenadores fueran personales. De repente, cualquiera podía tener uno. Se abrió camino en salones, dormitorios y cocinas, convirtiéndose en parte de la vida diaria de familias de todo el mundo. Se convirtió en un éxito masivo, volando de las estanterías de las tiendas y convirtiendo a Apple de una pequeña empresa emergente en una verdadera empresa con futuro. La emoción era eléctrica. La gente hacía cola para ver qué podía hacer esta nueva máquina. Hogares y aulas se llenaron de Apple II, abriendo nuevos mundos para la creatividad y el aprendizaje. Los niños aprendieron a programar, los padres gestionaron sus finanzas, y los profesores dieron vida a las lecciones de formas nunca antes posibles. Steve Jobs insistió en la elegancia y la simplicidad, haciendo del diseño un valor central de Apple. Creía que la tecnología debía ser hermosa e intuitiva, no intimidante. La empresa creció rápidamente, pasando del humilde garaje a oficinas reales llenas de energía y ambición. Apple ya no era solo un sueño, se estaba convirtiendo en una fuerza en el mundo de la tecnología. Apple salió a bolsa, y Jobs y Wozniak se hicieron ricos, pero para Jobs era mucho más que dinero. Se trataba de la misión, cambiar el mundo poniendo el poder de la tecnología en manos de todos. Quería que la tecnología empoderara a todos, que desbloqueara la creatividad y el potencial en personas de todos los ámbitos de la vida. El éxito de Apple lanzó la industria de los ordenadores personales. De repente, los ordenadores se estaban extendiendo por todo el mundo, conectando a personas e ideas de formas nunca antes imaginadas. Los competidores le siguieron, y un nuevo ecosistema floreció. La carrera por innovar estaba en marcha, y el mundo estaba observando. El sueño de una bicicleta para la mente se estaba haciendo realidad, ya que los ordenadores se convirtieron en herramientas para la imaginación, la invención y el descubrimiento. Apple demostró que los ordenadores podían ser para todos, jóvenes y mayores, creativos y curiosos, soñadores y hacedores por igual. La mezcla de arte y tecnología fue el secreto de Apple, creando máquinas que inspiraban tanto como empoderaban. La visión de dos amigos estaba cambiando el mundo, su asociación desatando una revolución que llegaría a todos los rincones del planeta. La era del ordenador personal había comenzado y nada volvería a ser lo mismo. A medida que Apple crecía, también lo hacían los desafíos. El estilo intenso de Jobs chocó con el nuevo director ejecutivo, John Sculley. Jobs se volcó en el Macintosh, un ordenador hermoso y revolucionario. Pero era caro, y se vendía lentamente. Las tensiones aumentaron y la junta directiva se puso del lado de Sculley.
Jobs fue despedido de Apple con solo 30 años. Fue un golpe aplastante, le arrebataron el trabajo de su vida. Por un tiempo se sintió perdido, pero Jobs era un creador de corazón. Ser despedido lo obligó a redescubrir su pasión y creatividad. Este revés fue el comienzo de una nueva aventura. Jobs no se detuvo, fundó Next, con el objetivo de construir el mejor ordenador del mundo para investigadores. El ordenador Next era potente y bonito, pero demasiado caro para triunfar. Su software, Next Step, se adelantó a su tiempo y resultaría crucial más tarde. Next se convirtió en el laboratorio de Jobs para perfeccionar sus ideas. Mientras tanto, le compró Pixar a George Lucas, viéndola primero como una empresa de hardware. Pero la verdadera magia de Pixar era la narración a través de la animación por ordenador. Jobs financió el sueño de Pixar, creyendo en su visión. En 1995, Toy Story se convirtió en la primera película totalmente animada por ordenador, un éxito mundial. Pixar cambió el cine para siempre, validando la creencia de Jobs en el arte y la tecnología. Sus años en el desierto le trajeron triunfos inesperados. Las lecciones de Next y Pixar darían forma a su mayor regreso. Steve estaba listo para volver a casa. Apple estaba sufriendo sin Jobs. Demasiados productos, poca visión. Apple compró Next por su software, trayendo de vuelta a Jobs. Rápidamente se convirtió en director ejecutivo interino, haciendo cambios audaces. Jobs redujo la línea de productos a 4, restaurando el enfoque y la claridad. Lanzó la campaña Piensa diferente, celebrando a los rebeldes y soñadores. El espíritu de Apple renació, la creatividad, la simplicidad y la innovación regresaron. Jobs reconstruyó la cultura de Apple en torno a grandes productos y gente apasionada. La remontada estaba en marcha. Apple estaba lista para su segundo acto. El escenario estaba listo para una ola de creatividad que cambiaría todo. Con Apple ya recuperada, Jobs miró al futuro. Vio que la música digital era un desastre. Así que Apple creó el iPod. 1000 canciones en tu bolsillo. El iPod e iTunes transformaron la música para siempre. Después, Jobs reinventó el teléfono. En 2007, presentó el iPhone. Un teléfono, un iPod y un dispositivo de Internet, todo en uno. La pantalla táctil del iPhone y la App Store desataron una revolución móvil. De repente, un potente ordenador cabía en tu bolsillo. El iPhone cambió la forma en que vivimos, trabajamos y nos conectamos. Jobs no había terminado. Vio un hueco entre los teléfonos y los ordenadores portátiles. En 2010, Apple lanzó el iPad, un dispositivo simple y bonito para navegar, leer y mucho más. El iPad encontró su lugar en hogares, escuelas y oficinas. El iPod, el iPhone y el iPad se convirtieron en una sinfonía perfecta de dispositivos. La visión de Jobs: tecnología potente, intuitiva y bonita. Apple se convirtió en la empresa tecnológica más valiosa del mundo. El futuro estaba en manos de todos. Steve Jobs era famoso por su campo de distorsión de la realidad, su poder para inspirar lo imposible. Empujó a la gente a lograr más de lo que creían posible. La creencia de Jobs en el potencial humano era contagiosa. Se obsesionaba con los detalles, creyendo que la perfección importaba. Su perfeccionismo hizo que los productos Apple se sintieran especiales. Jobs conectó ideas del arte, la tecnología y el diseño. Asistir a una clase de caligrafía llevó a tipografías hermosas en el Mac. Él creía que solo se pueden conectar los puntos mirando hacia atrás. Jobs fusionó arte y ciencia, pasando tiempo tanto con diseñadores como con ingenieros. Para él, la tecnología necesitaba un alma. Su filosofía, belleza, simplicidad y propósito por encima de todo. La visión de Jobs dio forma a cada producto de Apple. Creó un mundo donde la creatividad y la tecnología bailaban juntas. El legado de Steve Jobs es más que productos. Es una cultura de innovación. Él demostró que la pasión y la creatividad pueden cambiar el mundo. Jobs nos enseñó a desafiar lo establecido y a pensar de forma diferente. Su influencia está en todas partes, en nuestros dispositivos, nuestra música, nuestras películas. Inspiró a emprendedores y artistas a buscar la excelencia. Jobs creía en seguir tu corazón y tu intuición. Tomó riesgos, asumió los fracasos y siempre volvió a empezar. Su consejo: sé atrevido, sé curioso, nunca te conformes.
El chico del garaje dejó su huella en el universo. Jobs era un visionario, un perfeccionista, un narrador. Su viaje nos recuerda que nuestras propias historias aún se están escribiendo. Nos dejó herramientas e inspiración para construir nuestro futuro. Mantente insaciable, mantente alocado y alcanza las estrellas.